¿Qué tal? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, por qué nos devuelve impuestos el SAT, cómo tiene que ocurrir esto, particularmente orientado al tema de las personas físicas en su declaración anual, y tenemos un experto que nos acompaña para explicar, además de nuestro panel de expertos. Quédese con nosotros, va a estar muy interesante. Bien, ¿qué tal, estimados amigos? Estamos aquí en otra emisión más de este programa que trata de aportar a la comunidad fiscal ciertos elementos para que podamos trabajar mejor, para que tengamos un mayor conocimiento. Y en esta ocasión me congratulo en saludar, como siempre, a nuestro panel de expertos, a la contadora Sandra Cuevas, al Gracias, maestro doctor. Felipe Dionisio, y tenemos aquí un invitado muy especial, el contador público, maestro en impuestos, Juan Carlos Islas, quien es un experto en el tema, quien es expositor en diversos foros respecto de cuestiones de orden fiscal financiero, y que hoy nos va a platicar por qué nos devuelve impuestos el SAT, por qué, si normalmente anda buscando de dónde sacar, por qué es que nos devuelve impuestos. Y bueno, vamos a comenzar con la plática, maestro, y le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes y precisamente para platicar el día de hoy de un tema pues sumamente interesante, porque siempre las personas, pues nadie está peleado con el dinero, ¿no? Y siempre queremos ver que de eso que pagamos al SAT, pues qué podemos recuperar. Y la verdad es de que hay muchas formas de que el SAT nos pueda devolver dinero. Sin embargo, pues hay que saber cómo hacer las cosas bien, porque aparte, no ser de aquellas personas, y lamento decir de ciertos pseudocontadores que pues les dicen a las personas, yo te hago tu declaración, te presento algunas deducciones, y que no es lo mejor. Vamos a ver de qué manera, sin meternos en problemas con el SAT, sin meternos con dolores, para que no se vuelva dolores, sino platicar tranquilamente con Lolita, de qué manera nos puede regresar dinero el SAT. Y para empezar, primero tenemos que analizar qué ingresos tienen las personas físicas, porque al final del camino vemos, ok, ¿de dónde nos va a regresar dinero el SAT? Pues de impuestos que ya pagamos. Primero, para que nos regrese, el primer punto es, debimos haber pagado un impuesto y debimos haber presentado una declaración, ya sea anual o ya sea en pagos provisionales. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver qué tipo de ingresos tienen las personas. Las personas físicas pueden tener diversos tipos de ingresos. Primer capítulo de la Ley de Impuesto sobre la Renta nos habla de sueldos y salarios y todos aquellos derivados de la relación de una relación laboral. Luego viene un segundo capítulo donde nos habla de actividades empresariales, donde tenemos, donde está el RIF, donde nace una nueva para este año 2020, nace una plataforma de plataformas digitales. Tenemos un tercer capítulo que nos habla de arrendamiento de aquellas personas que dan uso o goce temporal. Capítulo 4 de enajenación de bienes, ¿no? Muchas veces las personas se preguntan... Pero uso o goce temporal de bienes, ¿no? Porque... Uso o goce temporal de bienes en arrendamiento, y el segundo es enajenación de bienes, el cuarto, perdón. Y aquí cabe hacer un mención. Muchas veces, oye, ¿y si vendo un auto, pago impuestos? ¿Qué pasa si vendo un auto? ¿Qué es lo normal? Soy sueldos y salarios. ¿Estoy obligado a pagar impuestos? Es bien importante mencionar que la ley tiene exenciones. Es muy importante también conocer ese punto. ¿Por qué? Porque no todos los ingresos causan impuesto. En el caso de enajenación de bienes, se me viene a la mente, si vendo un auto, tenemos exento hasta 3 UMAs elevadas al año. ¿Qué es la UMA? Recordemos rápidamente que en el 2016 cambió la forma de medir multas, algunos topes. Y lo que se hizo fue un cambio constitucional donde desindexaron el salario mínimo, porque anteriormente todo estaba basado en salario mínimo. Nace la UMA, 2016 nadie le puso atención porque el salario mínimo y la UMA eran lo mismo, pero bueno, a partir de 2017 conocemos la UMA, que nos va a servir para topes, y para efectos fiscales es lo que nos va a servir para la exención. ¿Cuántas UMAs tenemos exentas en la venta de un auto? Son 3 UMAs al año, ¿vale? 88 punto y fracción por 365 por 3, números cerrados nos da 90,000 pesos aproximadamente. Que además por ahí hay un procedimiento especial, ¿no? Para la determinación de la UMA anualizada que
hay que multiplicarla por 30.4 y después por 12 y ¿Qué medio hay? raro, ¿no? Que ahí hay un detalle, porque en efecto, el INEGI, que es quien se encarga de publicar la UMA, ¿cómo le hace? Lo multiplica por 30.4 y es la forma mensualizada y lo multiplica por 12. Que va a haber una pequeña diferencia si lo multiplicamos directamente con 365. Es correcto. Sin embargo, pues, yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, si no lo hacemos bien, es parte de lo que ahorita que platicamos de la declaración anual, por esos pequeños detalles, a veces el SAT no nos regresa nuestro dinero. Entonces hay que alinearnos a lo que la tabla del INEGI. Y bien dice el maestro Jaime, es lo que publica el INEGI, ¿no? Sí hay un pequeño detallito y son pesos de diferencia, pero vamos a alinearnos a lo que prácticamente nada, ¿no? Sí, así es. Exactamente. Pero por esas diferencias a veces no nos regresa nuestro dinero el SAT o nos tarda un poquito más. Entonces, en este capítulo, todos estamos obligados a pagar impuestos, pero hay que saber si vendemos un auto y está exento, si rebasamos de 90,000 pesos de ganancia, ojo, utilidad, entonces por la diferencia pagamos un impuesto. Si no rebasamos de 90,000 pesos la utilidad, no estamos obligados a pagar impuestos. Entonces también hay que conocer ese detalle. Luego viene un quinto capítulo que es de adquisición de bienes. Oye, me regalaron una casa y no estamos dentro de las exenciones. Tengo que ingreso por una adquisición de bienes. Luego uno viene de intereses, luego viene otro capítulo de premios, el de dividendos, y por último, si dice la ley, si se nos pasó algo, pues tenemos demás ingresos, los cuales vas a pagar un impuesto. Entonces, cajón del sastre, ¿no? Y donde metemos todo lo que... si se me pasó algo, si no lo mencioné en los capítulos anteriores, no te preocupes. Por eso hay un capítulo de los demás ingresos, ¿no? Donde ahí metemos todo lo que no está en capítulos anteriores. Entonces, esos son los ingresos que tienen las personas físicas y cada uno de ellos tiene sus deducciones. También es bien importante cuidar ese punto, porque muchas veces vamos al súper, pedimos factura hasta de los pañales del niño. Y bueno, pues hay que conocer que las deducciones, hay dos tipos de deducciones. Las deducciones que son por la actividad y otro tema que son deducciones personales. Veamos el primero. El primer punto es las deducciones para realizar tu actividad. En el caso de sueldos, lamento decirles que no hay ninguna deducción. Y muchas personas me dicen, es que pues yo utilizo mi coche, pago gasolina, como en la calle para ir a desempeñar mi trabajo en sueldos. Y digo, está bien, y lo entendemos, pero para la ley no hay una deducción. Y en resumidas cuentas, las deducciones que podemos hacer en cada uno de los ingresos que tienen las personas es lo que necesitemos para poder llevar la actividad. Y un ejemplo muy rápido, unas flores las necesito para mi actividad, depende de qué me dedique, porque si yo soy una persona que se dedica a hacer arreglos florales, pues desde luego que las flores me van a servir. Entonces, no es el producto, es la actividad a la que nos dediquemos. Bien, pues cada uno de los capítulos tiene sus deducciones, algunos de ellos no tienen deducciones, ya nos decía que en salarios no hay deducciones por actividad, los premios no tienen deducciones por actividad, los dividendos no tienen deducciones por actividad, pero hay algunos que sí. Vamos a seguir platicando de este tema, maestro. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos y nos sigue platicando de cómo se calcula el impuesto en cada uno de los capítulos. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y regresamos y estamos platicando de la declaración anual de personas físicas, de la posibilidad de que nos devuelvan impuestos. Y antes de irnos nos platicaba el maestro Juan Carlos Islas que las personas físicas, bajo determinados conceptos de ingreso, en los capítulos que establece el título cuarto de la Ley de Impuesto de la Renta, tienen derecho a ciertas deducciones que en la jurisprudencia se le han llamado
estructurales a las que son por actividad y no estructurales a las deducciones personales, pero nos comentaba que no todos los capítulos tienen deducciones estructurales, deducciones por actividad. ¿Y qué pasa con el conjunto de ingresos cuando una persona física tiene distintas actividades? ¿Cómo manejamos ese concepto? ¿Qué hacemos? ¿Qué empieza a pasar en todo ese conglomerado de ingresos que tienen las personas físicas? Las personas físicas es muy importante. Fíjense, algo bien curioso que sucede, ¿no? Hace mucho tiempo y desde siempre se ha dicho que las personas físicas no necesitan contador y que es bien fácil hacer los impuestos. El año pasado, recuerdo, por ahí el SAT tenía un publicidad donde decía como tomarse un café, ¿no? Y pues realmente es de suma importancia porque cuando tenemos sueldos y salarios, las personas físicas que tienen sueldos y salarios, pues el patrón hace el cálculo, el SAT ya tiene las nóminas, entonces está prácticamente pues muy definido la situación de una persona física con sueldos. Pero si de repente una persona física tiene sueldos, actividad empresarial, de repente tiene intereses, por ahí le cayó un premio, es socio de una empresa y tiene dividendos. Entonces, donde empezamos a tener una serie de situaciones y tenemos que analizar capítulo por capítulo. Por eso es que mencionábamos cuántos ingresos podría tener una persona física. Entonces, es bien importante conocer en cada uno de los capítulos. ¿Por qué? Porque si no tenemos las deducciones como deben ser, es uno de los motivos por los cuales el SAT no nos devuelve dinero. El tema central es por qué nos devuelve dinero el SAT. Y ya decíamos en una primera instancia, porque pagamos impuestos. Y posteriormente, porque presentamos una declaración anual, donde mencionamos cada uno de nuestros ingresos, donde aplicamos nuestras deducciones, pero ahí viene otro tema súper importante. Y es uno de los puntos fundamentales por el cual el SAT nos regresa dinero, lo que conocemos como deducciones personales. Muchas personas no hacen gastos y piden factura por todo. Y sin embargo, tampoco eso es bueno, porque también viene otro tema de discrepancia fiscal. Y déjenme poner un ejemplo para que entender la discrepancia. ¿Qué es discrepancia? Diferencias. Yo cuando iba al kinder, mi mamá me daba un peso. Estamos hablando de algunos ayeres, ¿no? Donde todavía el peso, y sin los tres, sin los tres ceros que le quitaron, todavía valía, ¿no? Y nos daba un peso para gastar. Y de repente salgo con un dulce que valía 2 pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mi mamá, ya saben, las mamás lindas no preguntan, ¿no? Primero pegan y luego investigan. ¿De dónde sacaste ese peso? Pues es que en esta ocasión mi papá me vino a dejar y me dio otro peso. Ándale, pues, ingresos no declarados, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a entender este tema. La autoridad me pregunta, a ver, espérame, si tú tenías un peso para gastar, ¿por qué gastaste 2? Y es lo que conocemos en el mundo fiscal como la discrepancia. En pocas palabras, ¿por qué gastaste más de lo que ingresaste? Así ¿Sale? es. Maestro Juan Carlos, ¿Sí? y bueno, si me permite ahí complementar un poco este concepto de discrepancia fiscal, sí, de manera simple, vamos a decirle, es por qué gastaste más y muchas veces el contribuyente se queda con esa idea de solo gastar, ¿no? Pero hagamos entender a este contribuyente o a este cliente que incluso el concepto es más amplio, ¿no? ¿Por qué erogaste más? Es decir, ¿por qué gastaste? Porque incluso esos depósitos en efectivo también se consideran depósitos en cuentas bancarias, en pagos de tarjetas de crédito, también son consideradas erogaciones y entonces eso también para la autoridad es una erogación. Es decir, soy un asalariado también, que podría ser otro ejemplo, tengo un sueldo, vamos a decir, de 3 salarios mínimos y resulta que me compro un auto nuevo cada año, me compro una casa. Entonces, todos esos conceptos también son erogaciones y que el cliente, en este caso el contribuyente, debe de entender que esas son erogaciones que la autoridad está considerando versus los ingresos declarados, ¿no?
Sí, digo, iniciamos con los gastos, pero realmente el concepto que maneja la ley del impuesto sobre la renta son erogaciones. Y por ahí Correcto. iba. Recordemos que en 2014 hubo un cambio importante en la ley, donde a partir de 2014 se empezaron a fiscalizar las tarjetas de crédito, donde se considera erogación lo que tú pagas a la tarjeta, no lo que compras con la tarjeta, porque eso lo debes. Así es. Eso lo debes. Sí. Cuando le metes dinero a la tarjeta es donde erogaste. Y muchas veces, infortunadamente, el mexicano compra cosas que no necesita para apantallar a gente que ni conoce y pasamos tarjetas y tarjetas y tarjetas y de repente vamos y pagamos. El problema está en que si las pagamos en efectivo, porque eso es efectivo, el SAT va a decir, a ver, espérame, ¿de dónde sacaste? Y como bien decías, Ana, ¿no? Así es. Tienes un ingreso de 3 salarios y le estás metiendo a las tarjetas 5 salarios y de qué vives. Entonces, es un tema muy importante. Otro tema muy, muy importante es las cuentas bancarias, que todavía hoy día mucha gente dice, tengo la cuenta fiscal y la cuenta personal. Olvídense de ese tema. Hoy por hoy, todas las cuentas están fiscalizadas. Y no porque Correcto. no estemos, incluso no porque no estemos inscritos en el SAT, pensamos que tampoco somos sujetos de pagar impuestos. Es otro tema también, otro mito que la gente tiene. Es que ni siquiera estoy inscrito en el SAT. Maestro, una pregunta antes de que, Claro que sí. continúe. Digo, sin salirme un poco del tema, más bien para no ampliar tanto el tema, no es una duda ahí que también comentábamos alguna vez en algún foro, era precisamente referente a, para no caer en el tema de discrepancia fiscal, habría que tener obviamente un respaldo documental, ¿no? En dado caso, digo, si nos llegara a tocar el caso del procedimiento por discrepancia fiscal, para tratar de comprobar, en este caso, las erogaciones que hicimos. Pero creo que, o no sé cómo sería en este caso la situación, porque para una persona física, obviamente, el tema de a lo mejor hacer un contrato cada vez que voy a hacer, digo, no con una institución bancaria, sino con un particular, y a lo mejor ese ingreso, como usted lo comenta, verlo reflejado en mi cuenta bancaria, creo que sería bastante complejo, ¿no? ¿O cuál sería entonces la mecánica para tratar de respaldar las operaciones que tenemos, más allá de que no sean con instituciones financieras, cuando a lo mejor se trata de préstamos únicamente con particulares y que se ven reflejados en las cuentas bancarias? Claro, eso, nos podemos pasar hablando horas y horas de este tema. Creo que en el siguiente segmento vamos a empezar a concluir, a dar puntos de vista, conclusiones y recomendaciones. Sí, porque creo que es importante. Sí, es muy amplio el concepto y creo que vamos configurando la idea. Nos pueden devolver dinero, pero a la vez podríamos caer en una discrepancia fiscal, que además se vería grabada con una devolución de impuestos que nos hayan realizado, y el tema se torna ya interesante, ¿no? Hay que definir bien la discrepancia fiscal, vamos a hacerlo, y vamos a platicar finalmente por qué nos devuelve el SAT, y qué tan bueno, qué tan malo puede ser que nos devuelva. Vamos a hacer un corte y regresamos para concluir este programa, ¿por qué nos devuelve dinero el SAT? No te vayas, en un momento regresamos a Enfocadem Online. En Cadem Consultores somos profesionales en consultoría y capacitación empresarial, especializados en acompañar a los negocios en México a enfrentar las vicisitudes que representa el escenario político, económico y normativo. En alianza con Sergio Sánchez y Asociados, Contadores Públicos y Asesores, CFRH Consultores, Contadores Públicos y CLER, Consultoría Legal Especializada, hemos diseñado un modelo de cumplimiento normativo. Nuestro proyecto está formulado y desarrollado por expertos consultores empresariales en el ámbito nacional e internacional, teniendo como objetivo principal prevenir riesgos que puedan desencadenar problemas penales en ámbitos fiscal, financiero, contable, laboral administrativo y control interno, protección en materia de propiedad intelectual, cumplimiento de NOMS, entre otros. Es por eso que generamos un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades de su empresa, permitiéndonos apoyarle para alejarlo de estos riesgos y contingencias, y al mismo tiempo coayudar a alcanzar sus objetivos empresariales. En Cadem Consultores estamos a sus órdenes. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online.
Bien, pues estábamos platicando de las devoluciones de impuestos que hace el SAT. Estaba platicando el maestro Islas de esa posibilidad de que la persona física incurra en una discrepancia fiscal, y Sandra nos comentaba que esa discrepancia fiscal resulta de una disposición establecida, de un procedimiento establecido en el artículo 91 de la Ley de Renta, en donde el SAT mide los ingresos declarados que tiene una persona física en un año de calendario versus las erogaciones. Y las erogaciones las concretábamos, si las pusiéramos en grupos, en tres conceptos, ¿no? Los gastos, que a veces los acreditamos con todos los comprobantes que pedimos y que quizá no tendríamos que estar pidiendo, con la adquisición de bienes, si compramos casas, coches, departamentos, terrenos, cualquier bien mueble o inmueble que adquiramos, y como un tercer grupo, los depósitos en cuentas de cheques, ahorro, inversión, y decía muy bien el maestro Islas, y desde 2014 también los pagos que le hagamos a las tarjetas de crédito. Entonces, si son más mis erogaciones que mis ingresos declarados, hay una discrepancia fiscal que puede derivarse de un procedimiento que inicia la autoridad fiscal, pero que además podría ser incluso después de que me hagan una devolución. Me podrían estar devolviendo y yo estar en discrepancia fiscal, ni enterado estoy. ¿En qué problema nos podemos meter, maestro, si esto llega a ocurrir? Hay discrepancia fiscal y me devuelve el SAT además porque el contador me dijo, pues mira, ya le hicimos, hay una devolución de impuestos, pídela. Sí, hablamos de algunas personas que, bueno, no es bueno hablar, pero también es importante hacerle ver a la gente. Muchas veces, y me ha tocado infinidad de clientes, es que el año pasado me dieron asesoría y me devolvieron. Me digo, sí, pero el problema es de que fue a través de falsedad. Recordemos que el Código Fiscal nos puede tachar de defraudadores fiscales. Y el tema es muy importante porque otras tantas personas no conocen que la implicación de la defraudación fiscal se puede pagar con, o se paga con pena corporal. ¿Qué es esto? Cárcel. Sí, y eso, sí, decirlo... porque muchos vayan a pensar que se paga con cuerpo, ¿no? Entonces, exacto, sí, no, con cuerpo, no, ahora con las rodillas, pero bueno, eso es otro tema. Pena corporal es cárcel, bote, como le quieran llamar, y eso es un tema muy delicado, donde es importante, y para empezar a concluir, es importante que, primer punto, para que nos devuelvan, presentemos una declaración. Segundo punto, que llevemos un orden de nuestros gastos, que seamos ordenados en nuestros gastos de acuerdo a la actividad, las deducciones personales, tenemos que cumplir con ciertos requisitos para poder hacer uso de esas deducciones personales, y en la declaración anual presentar nuestro saldo a favor. Una vez que tengamos estos saldos a favor, procede devolución inmediata, y si no, tenemos que hacer un procedimiento de devolución manual, como así le conocemos. Pero también hay que recordar que hay ingresos que no pagan impuestos, pero que hay que declarar. Por ejemplo, los donativos, los premios, los préstamos. La ley nos dice que si rebasamos de 600,000, hay que declararlos, y no para pagar impuestos, sino nada más para avisarle al SAT que tuve este ingreso. ¿Para qué? Para que el día de mañana que revise mi cuenta, no me vaya a decir o no me vaya a tachar en discrepancia fiscal, ¿no? Mira, aquí me hicieron un préstamo, me dieron un donativo. O ahora, es bien importante hablar de los donativos, y muy rápido. Recordemos que los donativos en forma lineal hacia arriba o hacia abajo son exentos, salvo algunas ahí detallitos hacia arriba para no triangular. Pero también tenemos por ahí estamos en un estado de indefensión, porque recordemos que el Código Civil regula los donativos. Y si nos vamos al Código Civil, nos dice que de 0 se me olvidaron las cantidades, a 200 pesos no pasa nada. De 200 a 5,000 tenemos que hacer algo por escrito, y más de 5,000 tiene que ser por notario. Pero ese Código Civil ya es muy viejo. Y si le quitamos los 3 ceros que le quitó en 93, desaparecieron, pareciera que después de 5 pesos todo debe estar notariado. Entonces, por ahí una recomendación: cuando hagamos donativos a nuestros hijos, a nuestros papás, que es un efecto que no paga impuesto, al final del año la recomendación es, si son de cantidades importantes, por todo el año notarizar, y ¿sabe qué? Le regalé a mi papá 1,000,000 de pesos, o 100,000, o 200,000, lo que sea, pero por todo el año. Y con eso... Aunque normalmente al revés, ¿no? Ascendientes y descendientes. Normalmente los que donan son los ascendientes a los normalmente, exactamente. Pero bueno, fuera que los hijos nos estuvieran regalando, ¿no? Maestro, una pregunta ahorita que nos comentaba de los requisitos en su punto de vista, que es experto en el tema.
cuando hace un requerimiento a la autoridad para el tema de devolución, como refiere el artículo 22 del código, que muchas veces nos requiere más información para verificar efectivamente que sea procedente la devolución, muchas de las veces no requiere a lo mejor 2, 3 documentos, ¿no? Ha tocado o hemos visto que en algunas ocasiones requieren tanta información como a veces si fuese un tema de artículo 69B, ¿no? O sea, ya prácticamente carpetas, comprobar material de operaciones. En su opinión, ¿cree que eso es excesivo hablando del tema de las devoluciones? Es decir, no debería limitarse únicamente a lo referente, porque es cierto que muchas veces pide incluso más que lo que viene referente con el tema de la devolución. Entonces, ¿no cree usted que eso es excesivo al pedir más de lo que podríamos imaginar para el tema de verificar la devolución? Te piden hasta la fe de bautismo, ¿no? Ya con eso te digo todo. ¿Por qué? Porque infortunadamente para el gobierno actual todos somos defraudadores, ¿no? Y bueno, hay por ahí el tema del 69, ¿no? Donde facturas falsas y demás, bueno, ese ya es otro tema, pero lo que busca la autoridad es demostrar, que le demostremos que los gastos fueron realizados. Sin embargo, desde mi punto de vista es muy, muy excesivo y por eso ahí la otra conclusión, ¿no? Si bien es cierto que el portal del SAT te da una aplicación para poder realizar la declaración y que según el SAT es como hacer un café, lo recomendable es de que se hagan llegar de un especialista, porque a veces hasta por poner un dato mal, nos retrasan la devolución y entonces hay que presentar toda esta información que, como bien decías, Felipe, se hace excesivo y se hace tedioso, muy laborioso y entonces ya no nos regresan ese saldo a favor. Maestro. ¿Sí? Ay, perdón, no, una disculpa. Concluya y tengo una pregunta, si gusta al terminar de contestar al abogado Felipe. Sí, nada más es hacerse llegar de todos los elementos para poder presentar en la declaración datos correctos, datos bien presentados, porque a veces ponemos un dato que no es y nos niegan la devolución y dejarlo plasmado correctamente. Pero para eso hay que llegarnos de una persona, pues de un contador público que sepa realizar esa declaración. Adelante. Ok, ahorita con el tema de salud que estamos viviendo, en el caso de personas físicas tuvimos esta ampliación en el periodo de presentación de la declaración anual. Es decir, podemos incluso en estos días tener personas físicas que no han presentado su declaración anual y están en tiempo, no hay ningún problema. Entonces, como recomendación, si bien estamos obligados a declarar esos préstamos, esos donativos, que en su conjunto o por separado superen esos 600,000 pesos. Si yo no supero esos 600,000 pesos, en su recomendación es importante también hacer esa declaración a través de este formato o nos apegamos a normatividad y únicamente si superan los 600,000 pesos. Sí, la ley es clara, ¿no? Y la ley nos dice, si rebasa de 600, pero sí es importante tener documentación, como también mencionaba Felipe. ¿Para qué? Para poder demostrar. El día de mañana que me pregunte el SAT, ¿por qué no me dijiste? Porque no estoy obligado. ¿De dónde lo sacaste? Aquí está mi documento. Entonces, en conclusión, para que nos regrese dinero el SAT, tenemos que presentar la declaración en forma correcta, tenemos que presentarla en tiempo. Para 2020 nos ampliaron el plazo a 30 de junio, tenemos que presentar y llenar correctamente la aplicación del SAT, porque aunque sea una aplicación, tiene errores, y de hecho mi recomendación para mis clientes es presentemos la declaración después de la segunda semana, y una vez que se presente la declaración, darle seguimiento para ver si es que nos hizo falta alguna información y poder presentarla en tiempo a las autoridades, porque a veces hasta la clave bancaria, el SAT dice que no está bien y la revisamos. Es motivo de rechazo, ¿no? Y presentar datos correctos para que el SAT nos pueda regresar dinero. ¿Vale? Gracias. Muy bien, pues desafortunadamente el tiempo se nos termina, maestro, y hay tantos temas que quedan pendientes, pero creo que hicimos una revisión muy completa de todo lo que es la declaración anual y la devolución de impuestos. Le agradecemos mucho su tiempo, que nos haya acompañado, esperamos tenerlo en una emisión futura. Gracias a todos los que nos acompañaron, nos esperamos en una emisión más de este programa. Gracias a los panelistas, gracias Felipe, gracias Sandra, gracias maestro. Gracias. Y los esperamos. Gracias, doctor.